Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, lo cierto es que este no es el problema que vamos a resolver hoy día. ¿Por qué? Porque tiene que tener una fe de rata. En el PDF que les voy a subir va a estar bien redactado, porque me equivoqué al escribirlo por aquí, ¿vale? Por aquí, por aquí. Ese, por ejemplo, hay que redactar de nuevo ¿cómo se llama? Este párrafo. Lo redacté mal y la solución que hice realmente no, ¿cómo se llama? No es como acorde con esto. Tengo que volver a redactarlo, ¿vale? Pero cuando se le suba el video voy a cambiar esta foto y por supuesto el PDF va a ir con la fe de rata. ¿Qué es lo que dice el problema en términos súper grandes? O para que lo entendamos bien, bueno, el párrafo arriba es igual y los de abajo es lo mismo, ¿vale? Básicamente el problema nos dice que un camión opera con tres camiones. Perdón, ustedes son dueños de una empresa y ustedes tienen tres camiones y cada camión básicamente transporta de algún modo u otro cierta mercancía, en este caso es tecnología para el hogar. Lo cierto es que ustedes pueden hacer un reparto por día y adicionalmente por cada reparto usted le entra 10.000 pesos. ¿Ok? Ok, adicionalmente a eso, cada camión que se utilizó para un reparto tiene una probabilidad de falla de 0,2, lo cual implica que exista una probabilidad de cómo funcionar o de que siga funcionando durante el día de 0,8. ¿No es cierto? Es importante destacar de que la probabilidad entre los camiones que yo tengo de falla o de funcionamiento son independientes. ¿Por qué? Porque básicamente que se me echa a perder un camión no va a implicar en que se me echa a perder el otro, no tiene incidencia en el otro camión. A menos que, no sé, los camiones choquen, pero no importan estas cosas. ¿Vale? Lo que tengo que volver a redactar aquí al centro es básicamente la política que se utiliza para poder reparar los camiones. ¿Qué quiere decir? La política que vamos a utilizar para reparar los camiones es que eh, cada vez que a ustedes se les averíe los tres camiones, ustedes van a mandarlos al taller, ¿vale? Y el taller les va a cobrar 5.000 pesos por reparar cada camión y adicionalmente se va a demorar un día como dice el problema. O sea, básicamente, ustedes van a operar, por ejemplo, con tres camiones, al siguiente día se le echa a perder uno, pero siguen operando, después 2 días más adelante se le echan a perder los dos que estaban operando, entonces no van a tener ningún camión. Cuando ningún camión esté disponible para operar porque estén los tres malos, ustedes los llevan al taller, van a pagar 5.000 por cada camión y esto va a ser de algún modo otro que a ver, si un día, por ejemplo, si un día martes ustedes llevan el si un día martes se echan a perder los tres, el día un martes por la tarde, si ustedes los tres camiones se echan a perder, el miércoles por la mañana ustedes los llevan al taller y el jueves van a estar los camiones disponibles para que puedan operar sin ningún problema. ¿Ok? Básicamente eso es la política que tengo que volver a redactar y que redacté mal, para que estén atentos, ¿vale? Ok. Bueno, lo cierto es que para poder resolver el primer apartado de este problema, que dice como modela el número de camiones disponibles, como una matriz de Markov, perdón, como una cadena de Markov discreta, atiende un poquitito a la ayudantía que usamos en la ayudantía pasada, o que lo que hicimos en la ayudantía pasada. Pero lo cierto es que tenemos una pequeña receta, que es la que tengo acá, que dice que básicamente para poder armar como o modelar esta cuestión, porque esto... Oh, ok, entonces eso no lo tengo que mover. Básicamente para poder modelar una cadena Markov discreta, vamos a tener que tener en cuenta los posibles estados que existen, las probabilidades asociadas y que algún otro como que entrelazan estos estados. Y adicionalmente vamos a tener que juntar estas dos cuestiones para poder modelar de buena manera la cadena de Markov. ¿Ok? Entonces vamos con la primera etapa que es modelar los estados. ¿Estoy grabando supongo? Sí, estoy grabando. Bueno, un estado puede ser entendido como una posibilidad dentro de nuestro problema o dentro del contexto de nuestro problema. En general los estados vienen dados por estados anteriores. O sea, se cumple algo como, o básicamente las probabilidades entre estados van a estar dados como por cierto suceso
que pasa en un periodo siguiente, dado que pasa algo en el periodo hoy en día. ¿Ok? Esa es como una manera de entender un estado. Lo cierto es que en este problema, básicamente la cantidad de camiones que yo tenga disponible en el día siguiente o que yo tenga disponible va a depender de los camiones que yo tuve antes y por supuesto esta probabilidad de que se averíe o no, ¿no es cierto? Claro. Por lo que una buena variable de estado es básicamente tener en cuenta el número de camiones disponibles para hacer el reparto al inicio del día en el tiempo T. ¿Vale? Y el porqué de esto es porque vuelvo a insistir, básicamente los camiones es lo que nos importa medir, o sea, si es que tengo 3, 2, 1 o 0 camiones básicamente. Y diciendo esto, como uniendo con lo que acabo de decir, los posibles estados que tenemos es tener 3 camiones, que es el límite de camiones que tengo, 2 camiones, 1 camión o 0 camiones. ¿Ok? Y es importante volver a destacar que cuando hayan 0 camiones, los mando al taller y llegan de vuelta ¿cómo se llama? Hacia mí. Entonces, teniendo esto en cuenta, básicamente tenemos que empezar a dibujar el grafo o el gráfico de la cadena Markov de falla. Ok, ¿cómo podemos hacer esto? Lo cierto es que para este gráfico nos importa básicamente modelar los estados desde los estados iniciales hasta un estado en el periodo siguiente. Y estos modelos desde un estado, básicamente estos modelos desde un estado inicial hasta un estado final, de algún modo u otro van a estar dados por los números de camiones. ¿Vale? Entonces, ¿cómo rellenamos este gráfico? Lo cierto es que tenemos que identificar, por ejemplo, el caso en que yo parta con un camión o que yo tenga un camión. ¿Ok? Lo cierto es que si es que yo tengo un camión, me queda un camión por operar y la probabilidad de que, o mejor vamos así. Supongamos que yo tengo los 3 camiones al principio del periodo, ¿ok? Ok, entonces, ¿con qué probabilidad en el periodo siguiente me van a quedar 2 camiones? Bueno, lo cierto es que esta probabilidad va a estar dada por qué cosa. Y pongamos un ejemplito simple para que podamos verlo. Supongamos que yo tengo 1, 2 y 3 camiones. Supongamos que esos son camiones, son como tortugas, pero son camiones. Ok, tengo estos 3 camiones y en el periodo siguiente yo quiero que me queden 2 camioncitos. ¿Qué implica esto? Y esto es súper importante y grábenselo en la cabeza. Lo cierto es que esto implica que, por ejemplo, el primer camión funcione y el segundo funcione y el tercero falle, ojo en los y es las o que estoy utilizando, o que el primer camión funcione, que el segundo camión falle, y supongamos que estos tienen patente 1, 2 y 3, ¿vale? Que el segundo camión falle y que el tercero funcione, o que el primer camión falle y los segundos y el tercero funcione. Y esas básicamente son todas las posibles combinaciones de falla y de funcionamiento para poder tener desde un periodo 3 camiones a poder pasar un periodo de 2 camiones. ¿Cómo modelamos esto en probabilidades? Bueno, lo cierto es que estas probabilidades van a estar dadas por la probabilidad de que el primer camión sobreviva y que el segundo sobreviva y que el tercero falle, o la probabilidad de que el primero sobreviva, el segundo falle y el tercero sobreviva, o la probabilidad del primero falle y los dos sobrevivan. ¿Cómo modelamos esto? Bueno, la primera línea es básicamente la probabilidad de sobrevivencia es 0,8. Entonces básicamente la probabilidad de que el primer camión sobreviva es 0,8 y la probabilidad de que sobreviva el segundo camión es de 0,8 y la probabilidad de que el tercer camión falle es de 0,2. O la segunda posibilidad es que el primer camión sobreviva con probabilidad 0,8 y que el segundo camión falle con probabilidad 0,2 y que el tercer camión sobreviva con probabilidad 0,8. Lo mismo para el último caso, en que el primer camión falla con probabilidad 0,2 y los últimos dos sobreviven con probabilidad 0,8. Haciendo esta suma y teniendo esto en cuenta, básicamente tenemos que computar esta probabilidad dentro del caso en que pasen 3 camiones y vayamos a 2. Esta probabilidad va a ser 0,30384. ¿Ok? Ok, teniendo esto en cuenta, vamos a borrar esto que tengo acá. Y vamos a poner el caso ahora en que... Chuta, me pitié el círculo.
Era justamente lo que no quería echar a perder. Y ahora pongamos el caso, por ejemplo, en que yo tenga 3 camiones y en el periodo siguiente pase a tener un camión. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la lógica es la misma, ¿no es cierto? Básicamente, si yo tengo 3 camiones con cierta patente, o con cierta patente, hacer de que pasemos de 3 a un camión implica que, o, primer caso, que que el primer camión sobreviva y los dos falle, o que el primer camión falle, el segundo sobreviva y el tercero falle, o que el primer y segundo camión falle y que el tercero sobreviva. Esto va a ser en su caso que en el primer caso sobreviva el camión 1, en el segundo sobreviva el camión 2 y en el tercero sobreviva el camión 3. ¿Qué probabilidad tiene asociada a esto? Bueno, lo cierto es que la probabilidad asociada a este caso es la probabilidad que como que funcione el camión 1, que es 0,8, y básicamente queremos ver el caso en que los demás fallan, que es 0,2 por 0,2, o el caso en que el primero falla con probabilidad 0,2 y el segundo funciona con probabilidad 0,8 y el tercero falla con probabilidad 0,2, o la probabilidad que los dos primeros fallen con probabilidad 0,2 también y que el tercer camión sobreviva. Y con esto logramos de algún modo computar la probabilidad completa de que tengamos 3 camiones y terminemos con uno en el periodo siguiente. ¿Cuánto es esta probabilidad? Lo cierto es que la probabilidad es 0,096. ¿Ok? También, ¿qué otro caso tenemos? Bueno, tenemos el caso en que tengamos 3 camiones, por ejemplo, y terminamos con 0 camiones al final del día. ¿Qué quiere significar o qué significa esto? Que bueno, en el periodo siguiente vamos a, de algún modo u otro, tener 0 camiones para luego tener 3 camiones nuevamente porque todos los vamos a mandar a arreglar. ¿Vale? Pero lo vamos a ver al tiro. Ok, supongamos que yo tengo 3 camiones y quiero tener 0 camiones al final del periodo. ¿Qué significa esto? Aquí no hay camiones. ¿Qué significa esto? Que básicamente los 3 van a tener que fallar. Entonces la única combinación posible de tener 3 camiones y que en el periodo siguiente tengamos 0 camiones es que el camión 1 falle, el camión 2 falle y el camión 3 falle, ¿no es cierto? Entonces básicamente la probabilidad de que tengamos 0 camiones en el periodo siguiente es de la probabilidad de que falle el primer camión y la probabilidad de que falle el segundo camión y la probabilidad de que falle el tercer camión, que esto es 0,2 por 0,2 por 0,2. ¿Y cuánto es esto? Esto es 0,008. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Dicho esto, y teniendo esto en cuenta, básicamente tenemos que hacer el mismo ejercicio para cuando tengamos 2 camiones, cuando tengamos un camión y cuando tengamos 0 camión. Y adicionalmente hay que tener en cuenta que básicamente la política que nosotros tenemos en nuestro problema es, partimos con 3 camiones, empezamos a operar, 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 pasan los 10 y eventualmente se va a echar a perder, no sé, 2 camiones, terminamos con un camión. Resulta que voy a operar hasta que este camión se averíe y cuando termine con 0 camiones los mando al taller y de ese taller después de 2 días o un día dependiendo si es que se echa a perder la tarde o en la mañana vuelvo a tener 3 camiones. Entonces básicamente si se dan cuenta no puedo tener un camión y volver a 3 y no puedo tener 0 camiones y volver a 3, sino estrictamente tengo que ir de 3 a 0 y desde 0 voy al taller y del taller voy a 3. Entonces básicamente cada vez que tengo el estado 0 sí o sí, después del periodo siguiente, o sí o sí voy a tener, o voy a llegar al estado 3. Entonces, básicamente, la probabilidad de ir de 0 hasta 3 es 1. ¿Por qué? Porque la política que yo desarrollé, o que yo planteé de algún modo otro, es que cada vez que tenga 0 camiones, los manda al taller y eso va a hacer que los 3 camiones lleguen a donde yo estoy. ¿Vale? Entonces, básicamente, esa otra política implica que yo no pueda ir, por ejemplo, de 1 hasta 3. ¿Y el por qué? Es porque eso no se puede. Ojo, esto no se puede. ¿Por qué? Porque yo voy a esperar a tener 0 camiones, ¿vale? Para poder mandarlo al taller y llevar los 3 al taller. Esa es la política que estoy respetando. Y tampoco, por ejemplo, voy a ir de 2 a 3 por lo mismo. Porque la política que yo quiero es básicamente operar con los 2 camiones. Después podré tener uno y cuando tenga los 3 averiados los llevo al taller y van a volver los 3 finalmente como a mi poder después de 3 días.
Dicho esto, y teniendo en cuenta, básicamente ya no valemos que las, ¿cómo se llama? Las probabilidades de las cadenas Markov van a ir siempre en orden decreciente. O sea, no podemos ir de pasar de un 2 a un 3, o de un 1 a un 3, o de un 1 a un 2, sino básicamente vamos a ir de 3, se va a ir echando a perder, vamos a operar con ese camión y hasta llegar a 0. ¿Vale? Entonces básicamente las flechitas que tenemos son las que tenemos aquí. Ok, vamos con el siguiente caso. Voy a borrar esta que está acá. Vamos con este caso que está aquí. Ah, y por supuesto, ojo, se me olvidó esto. La probabilidad de tener 3 camiones es básicamente la probabilidad de que los 3 camiones sobrevivan, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces básicamente la probabilidad de que sobrevivan es 0,8, 0,8 y 0,8. Estás diciendo que el primer camión sobrevive, y el segundo sobrevive, y el tercer sobrevive. Y esta probabilidad básicamente es 0,512, si es que no me equivoco. Vale, súper importante. Ahora vamos al caso, por ejemplo, que tengamos 2 camioncitos en cierto periodo, ¿vale? Y eventualmente en el periodo siguiente tengamos un camioncito. Camioncito que está acá. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad asociada a pasar de 2 camiones a un camión? Bueno, lo cierto es que es lo mismo. Es básicamente la probabilidad que falle el primero y que el segundo sobreviva, o la probabilidad que el primero funcione y que el segundo falle. ¿Vale? Esta probabilidad básicamente es la probabilidad que falle, que es 0,2 el primer camión, y la probabilidad que el otro sobreviva, o la probabilidad que el primero sobreviva y el segundo falle. ¿Vale? Dicho esto, es el mismo caso. Ahí esta probabilidad, ¿cuánto es? No me acuerdo. 0,32 si es que no me equivoco. 0,32 si es que no me equivoco. Y adicionalmente es el mismo caso, pero con 0 posibilidad de camiones para, ¿cómo se llama? Pasar de 2 hasta 0 y de 1 hasta 0. Y adicionalmente tenemos que analizar los casos cuando seguimos teniendo un camión y seguimos teniendo 2 camiones. Voy a insertar esas probabilidades al tiro y nos vemos en un segundo. Esto es como Art Attack. Ok, he vuelto. Ah, no están todas las probabilidades computadas. Chale. 0,2 y 0,04. 0,04. Ok, están todas las probabilidades computadas, supuestamente, si es que no me equivoco. Y se dan cuenta, básicamente, esta cadena que está acá logra como modelar el problema o la política que de algún modo otro propusimos. Que es, vuelvo a repetir, tengo 3 camiones, ¿vale? Y voy a operar hasta tener 0 camiones. Cuando tenga 0 camiones, los mando al taller y se me devuelve. Entonces, básicamente, si es que tengo 3 camiones, por ejemplo, ¿vale? Se pueden echar a perder los 3, por ejemplo, en el periodo siguiente. Voy a tener que esperar cierto tiempo a que lo repare y va a llegar de algún modo otro los 3 camiones de vuelta. El caso que tenga 3 camiones, si por ejemplo se me echen a perder uno, voy a terminar con 2 camiones. Después, por ejemplo, voy a poder operar 2 veces con, no sé, un tiempo más con 2. Después se me va a ir a 1 y después se me va a ir a 0. Y cuando vuelva a 0, nuevamente mando los 3 camiones al taller y me llegan los 3. Y así con todas las posibles combinaciones. ¿Vale? Entonces, básicamente, esta es la manera de representar la política que planteamos. Adicionalmente, tenemos la matriz de transición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la matriz de transición nos va a servir de algún modo u otro para poder responder la pregunta B, que dice: determina el beneficio promedio a diario en el largo plazo. Vale. ¿Cómo escribimos la matriz de transición? Bueno, básicamente la matriz de transición representa este grafo, pero en una matriz, donde las columnas o los índices de la columna representan desde dónde me muevo hasta, perdón, los índices de las filas representan desde dónde me muevo y las columnas representan hasta dónde me muevo. En este caso, por ejemplo, el primer índice, la primera fila representa el estado 0 y las probabilidades de que el medio van a ser las probabilidades de ir al estado 0, al estado 1, al estado 2 y al estado 3 y así sucesivamente. ¿Cómo lleno esto? Bueno, es súper simple. Por ejemplo, ir del estado 0 al estado 0, ¿qué probabilidad tiene? Tiene probabilidad 0. Ir del estado 0 al estado 1 tiene 0, ir del estado 0 al estado 2 tiene 0, pero ir del estado 0 al estado 3 es 1. Entonces, básicamente, tengo sed, perdón. Ok, ahora sí, he vuelto. Adicionalmente, para el estado 1 tenemos que identificar en nuestro grafo las probabilidades de transición, es decir, ir del estado, por ejemplo, 1 al estado 0, ¿qué probabilidad tiene? 0,2.
Ir del estado 1 al estado 1 tiene probabilidad 0,8 y las demás son 0. Y lo mismo hacemos para, ¿cómo se llama? Los demás estados, ¿ok? Por ejemplo, ir del estado 2 al estado 0 tiene probabilidad 0,04. Si se dan cuenta, acá ir del estado 2 al estado 0 es 0,4. Ir del estado 2 al estado 1 es de 0,32 y así sucesivamente. Ok, resolvimos la pregunta A, no hay ningún problema. Vamos a ver la pregunta B. Denme un segundito. Aló, ahora sí, he vuelto. Bueno, básicamente para responder la pregunta B se nos pregunta como cuál es la utilidad esperada o el promedio de utilidad en el largo plazo, algo así. No me acuerdo. Nos dice, determina el beneficio promedio diario en el largo plazo. Ah, ok. Súper simple. Básicamente nos están preguntando por la esperanza de ganar dinero en el largo plazo. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo cierto es que tenemos, realmente es una opción, pero a veces, y ojo, soy súper recalcante, a veces podemos ocupar la primera. La primera opción es el comportamiento límite, o sea, básicamente hacer correr muchas veces la matriz de transición, ver si es que eventualmente hay un comportamiento estacionario, y si es que lo hay, bueno, podemos utilizar esas probabilidades. Pero lo cierto es que, uno, no es ventajoso, no es recomendable, porque no siempre existe un comportamiento límite. Y adicionalmente, computacionalmente es súper complejo de obtener, porque eventualmente puedo, no sé, puedo elevar la matriz a 10.000 y todavía no tener un comportamiento límite y voy a tener que elevarla a 20.000 y quizá ahí aparezca, pero puede que no aparezca. Y lo cierto es que tenemos una buena opción, es utilizar la distribución estacionaria, que es resolver este sistema de ecuaciones que nos dice como, ok, si tenía una distribución estacionaria, entonces así se va a comportar siempre la cadena Markov. Vamos a ver el tiro qué significa bien estos conceptos y vamos a cachar. ¿Bien? Ok, básicamente el comportamiento límite consiste en tomar nuestra matriz de transición, que es la que tenemos aquí. Voy a borrar este pi, que está acá. Ahí sí. Es tomar esta matriz de transición que tenemos acá y básicamente elevarla muchas veces. O, eh, perdón, me tocaron la puerta. ¿Cómo se llama? Hacerla correr muchas veces o como elevarla muchas veces, que sean muchas veces las probabilidades, y de algún modo otro ver la probabilidad estacionaria asociada. Ya, no me acuerdo que había en qué estaba, pero efectivamente estaban tocando mi puerta y llegó mi familia a verme. Pero bueno, básicamente la primera parte es utilizando el comportamiento límite, donde no es muy buena recomendación, por lo menos no es muy bueno utilizarlo porque no siempre se converge al límite. Y adicionalmente es súper, si es que existe ese límite, computacionalmente puede ser demasiado tedioso. ¿En qué consiste esto? Bueno, básicamente como iterar o hacer elevar a n básicamente estas probabilidades a un n muy grande. Y por ejemplo, para este caso dije, ok, lo elevo a n y en n igual a 15, 20 encontré más o menos un comportamiento límite. ¿Qué quiere decir este comportamiento límite? Lo cierto es que dice que no importa como el estado en el que yo me encuentre, puede ser el estado de tener 0, 1, 2, 3 camiones, siempre va a existir una probabilidad de 10,29 en tener un camión, 0,46 en tener dos camiones, perdón, en tener 0 camiones, en tener 0,46 en tener un camión, dos camiones y tres camiones. Entonces básicamente 46 días de 100 días, por ejemplo, de tener un camión. Y así sucesivamente. ¿Vale? Eso básicamente implica tener esta matriz como de límites, ¿cachai? Pero lo cierto es que no se los recomiendo para sacar este tipo de ejercicios y lo correcto es utilizar la distribución estacionaria porque puede que este límite no exista o que sea demasiado tedioso. Entonces por eso vamos a utilizar la distribución estacionaria. Lo cierto es que la distribución estacionaria se utiliza para... ¿cómo se llama? La distribución estacionaria se utiliza para poder ver esto mismo que dijimos anteriormente, como con qué probabilidad o si existe esa probabilidad de que indistintamente el estado en el que me encuentro voy a llegar a otro estado, ¿vale? ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, tenemos que resolver estos dos sistemas de ecuaciones. Lo cierto es que el primero es una sola ecuación, pero el segundo es solamente un sistema de ecuación, pero el primero es un conjunto de sistemas de ecuaciones que hay que resolver. ¿Cómo planteamos estas ecuaciones? Bueno, lo cierto es que nosotros vamos a tener que utilizar nuestra matriz de transición, que es la que tenemos aquí. La voy a copiar mejor, o para no hacer tan tedioso todo, ¿vale? Para no hacer tan tedioso todo.
Y voy a tener que... Ahí sí. Bueno, lo cierto es que cada una de estas ecuaciones van a estar asociadas a una columna dentro de nuestra matriz de transición, ¿vale? Y por supuesto, estas ecuaciones van a estar asociadas a el valor de la columna del pi. Me explico. La primera columna va a estar asociada al estado 0, ¿no es cierto? La segunda al 1, en este caso a la tercera al 2 y la cuarta al 3. Esto implica que esta columna está asociada a la ecuación del pi 0, esta ecuación está asociada a la ecuación del pi 1, esta columna está asociada a la ecuación del pi 2 y esta columna está asociada a la ecuación del pi 3. ¿Cómo computamos este sistema de ecuaciones? Bueno, lo cierto es que vamos a tener que hacer que pi igual 0 es igual a ¿qué cosa? Voy a tener que agarrar el primer valor de la columna, ¿vale? Asociada a pi 0 y voy a tener que multiplicarlo por el pi asociado a la fila. En este caso, la primera fila está asociada con el estado 0, la segunda fila está asociada con el estado 1, la tercera fila con el estado 2 y la cuarta fila con el estado 3. Ahí sí. Por lo que, para la ecuación de pi igual 0, voy a tener que multiplicar 0 por el pi asociado a la fila, que en este caso va a ser pi 0. Más, ¿qué cosa? Agarro el segundo término de la columna. Voy a tener que multiplicar 0,2 por el pi asociado a la fila, que en este caso es pi igual 1, o sea, pi 1. Más, ¿qué cosa? 0,04, agarro el tercer valor de la columna de la columna pi 0, 0,04, ¿por qué cosa? Por el pi asociado a la tercera fila, que es pi 2. Más, agarro el último valor de la columna de pi 0 y voy a tener que multiplicar 0,08, que es la probabilidad que está ahí, por el pi asociado a la fila, que es pi 3. ¿Vale? Lo mismo hacemos para el caso de pi 1. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Agarramos el primer valor de la columna y como es un 0 no lo contemplamos. Agarramos el segundo valor de la columna, 0,8, y lo multiplicamos por el pi asociado a la fila, que en este caso es pi 1. Más, ¿qué cosa? 0,32 multiplicado por el pi asociado a la fila, que en este caso es pi 2, más 0,096 por el pi asociado a la fila, que es pi 3. Ok, teniendo esto en cuenta, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, tenemos que hacer lo mismo para el caso de pi 1, pi 2 y pi 3, ¿vale? Y vamos a tener todas las ecuaciones que nos encontramos acá. Adicionalmente, ojo que estas ecuaciones van a estar asociadas a el primer conjunto de ecuaciones y la segunda ecuación no es nada más ni nada menos que la sumatoria de todos los pi posibles de todos los estados tiene que ser igual a 1. Ustedes van a buscar de alguna manera, alguna estrategia para resolver todo este choclito, este corchito medio grande, pero mi recomendación es que siempre partan utilizando estas como en ecuaciones que tienen dos variables. Por ejemplo, este tiene pi 0 y pi 3, ¿cachai? Se puede reemplazarlo acá y así sucesivamente. Una vez que lo resuelvan, y si es que me creen, vamos a tener el siguiente resultado, que es que pi 0 es 0,103, pi 1 es 0,461, pi 2 es 0,0225 y pi 3 es 0,211. ¿Qué implica esto? Bueno, cosa importante a observar es que el comportamiento límite que tengo acá es prácticamente igual a los pi que yo obtuve. ¿Sí? O sea, esta matriz tiene límite y distribución estacionaria iguales. Pero puede que no pase. Insisto, la manera correcta de hacerlo es con la distribución estacionaria. Adicionalmente, esto implica que indistintamente del estado en el que yo me encuentro, voy a tener probabilidad 0,103 para que suceda el estado 0, probabilidad 0,461 para que ocurra la probabilidad 1 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces básicamente esta pregunta nos dice como, ok, ¿cuánto es el valor promedio en el largo plazo diario? Cuando hablamos de valor promedio, tenemos que estar pensando siempre en el valor esperado. ¿Y qué es la esperanza o el valor esperado? No es nada más ni nada menos que la probabilidad de ocurrencia de un cierto suceso por cuánto vale ese suceso. En este caso, ¿qué sucesos tenemos del caso o qué estados tenemos? Es que tengamos 0, 1, 2 o 3 camiones, ¿no es cierto? Con cierta probabilidad, que son estas que están acá. Como dije, con probabilidad 0,1 va a ocurrir el estado 0.
con probabilidad pi igual, chuta, me pidí con probabilidad 0,46 va a ocurrir estado 1 y así sucesivamente. Entonces básicamente voy a tener que multiplicar la probabilidad de que ocurra que tenga 0 camiones por el costo que implica tener 0 camiones. Más, o el beneficio que implique tener 0 camiones. Más la probabilidad de tener un camión por el costo o el beneficio que implica tener un camión y así para todos los casos posibles. Algo del estilo como los que les dejo acá. Básicamente la probabilidad de que suceda el estado ahí por la ganancia que yo tengo menos, y esto está malo, no lo pesquen, no lo pesquen, no lo pesquen. Entonces ¿cómo se llama? Para entender un poquito mejor, básicamente tenemos que acordarnos un poquitito de la eh, ok, básicamente tenemos que tener en cuenta la política que se nos entrega al principio del problema, ¿vale? La política que nos dice es básicamente, si es que yo tengo 0 camiones, tengo que mandar a arreglarlos y voy a incurrir un gasto de 5.000 por cada camión que mandé a arreglar, que en este caso son 3. Si es que no, yo sigo operando básicamente con el camión que tengo, ¿vale? Y por supuesto por cada camión que tengo me va a ingresar 10.000 pesos por entrega. Y entrega una vez cada camión al día, ¿vale? Y eso tenemos que tener en cuenta. Entonces básicamente tenemos que ir caso por caso. En el caso para pi 0, es decir, que yo tenga 0 camiones disponibles, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que agarrar la probabilidad de que ocurra este caso, que es 0,10029, por el costo o el beneficio asociado a este caso. En este caso, como no tengo camiones operando, no voy a poder operar, por ende no puedo cobrar el beneficio por cada entrega, que son 10.000 por cada entrega hecha, pero sí voy a tener que pagar 5.000 por cada camión averiado. Como tengo 3 camiones y tengo 0 funcionando, esto significa que voy a tener que pagar 15.000 pesos, ¿no es cierto? Ok, entonces básicamente esta posibilidad es que la probabilidad de que ocurra por el costo asociado al suceso. Adicionalmente, tenemos que con probabilidad 0,461 vamos a tener un solo camión, ¿vale? ¿Qué implica esto? Y vuelvo a insistir, como tengo un solo camión, yo voy a operar todo el día con ese camión y no voy a mandar al taller los camiones hasta que ese camión faltante no se eche a perder, o sea, hasta que no tenga 0. Entonces, básicamente, no pago en este caso por el. ¿Cómo se llama? No pago en este caso por arreglar los camiones, sino simplemente me entra el dinero, ¿vale? Simplemente me entra el dinero porque este camión esté operando, que son 10.000 y tengo que multiplicarlo por su probabilidad. Si es que eventualmente se dice un costo, no sé, por no atender a un cliente, en este caso tendríamos que agregarlo y así también en este caso anterior también. Adicionalmente, para el caso en que tengamos 2 camiones operativos, lo mismo, con cierta probabilidad esto va a suceder, que es 0,2249, y esto va a implicar un beneficio de 2 por 10.000 porque van a haber 2 camiones repartiendo y no tengo que pagar 5.000 por cada camión que no esté funcionando porque simplemente pago 5.000 cuando los 3 camiones estén malos. Lo mismo para el caso que XT sea igual a 3, o sea, me entran los 3 por 10.000 pesos porque mis 3 camiones se están repartiendo y esto con una probabilidad de 0,2109. ¿Cuánto vale esto? Lo cierto es que no lo he metido en la calculadora. Denme un segundo. Ok. Ese es el numerito que me debería dar. ¿Qué implica esto? Que básicamente con esta política voy a tener en promedio 13.000 pesos todos los días. Lo cual me sale conveniente, claro, porque me da un número positivo, ¿no es cierto? En este caso no estamos considerando como un precio de benzina ni nada, porque estamos hablando como de beneficio, que me llegan 10.000, como ya descontando todo. Entonces me sale rentable, sí, porque el valor esperado es positivo, lo cual es súper bueno. Adicionalmente, vamos a resolver ahora el problema, o la parte número 3 del problema, que dice lo siguiente. Si hoy martes en la mañana habían 2 camiones disponibles para hacer reparto, por lo tanto uno de ellos estaba averiado, ¿cuál es la probabilidad que el viernes sea la próxima vez que la empresa envíe los camiones al taller externo? Es decir, esto implica de que el martes tengo 2 camiones y el viernes tengo que terminar con 0 camiones, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a nuestra super resolución, que está acá. Vale. Y básicamente aquí hay un par de maneras de hacerlo, pero yo me gusta mucho esta,
porque básicamente es ver todas las posibilidades como que existen para llegar o para cumplir lo que se nos dice. Básicamente se nos dice que el martes tenemos 2 camiones y el viernes tenemos que tener 0 camiones para mandarlo al taller, ¿vale? Ok, vamos con este caso. Supongamos, recordemos lo siguiente, la política nos dice, la política que estamos adoptando nos dice que si yo tengo cierta cantidad de camiones, ¿vale? Voy a seguir utilizándolos y operándolos hasta que eventualmente lleguemos a 0, ¿vale? ¿Qué implica esto? Que tenemos ciertas posibilidades de llegar a 0 bajo esta lógica. ¿Qué posibilidades tenemos, por ejemplo? Y vamos a nuestro super gráfico. Lo cierto es que una posibilidad es que el día martes tengamos 2 camiones, el día miércoles tengamos 2 camiones, el día jueves tengamos 2 camiones y el día viernes se nos echa a perder todos y tengamos 0. O otra posibilidad, por ejemplo, es que el día martes tengamos 2 camiones y el día miércoles tengamos 2 camiones y el día jueves tengamos un camión y el día viernes se nos vaya a 0 camiones. O que, por ejemplo, el día martes tengamos 2 camiones y el día miércoles tengamos un camión y que el día jueves tengamos un camión y que el día viernes tengamos 0 camiones. Ojo con las palabras que utilicé. Entonces, básicamente, bajo esta lógica, tenemos que ver todas las posibilidades o todas las combinaciones posibles. Y como se los dije, aquí están. ¿Vale? Básicamente, esto dice, el día martes partimos sí o sí con 2 camiones. ¿Vale? Con 0. Y el día viernes sí o sí tenemos que terminar con 0. ¿Cuáles son las posibilidades? Bueno, lo cierto es que las posibilidades es que el día miércoles tengamos 2 camiones, el día jueves tengamos 2 camiones y después se me averíe. O que el martes partamos con 2 camiones, el miércoles tengamos 2, el jueves 1 y el viernes se echa a perder. O que el martes partamos con 2, el miércoles tengamos 1, el jueves tengamos 1 y luego tengamos 0. ¿Vale? Lo cierto es que estas probabilidades de acá tienen que pasar todas en conjunto para llegar a esta meta. Estas probabilidades que están acá tienen que pasar todas en conjunto para llegar a la meta de tener 0 camiones al final del tiempo. Y estas probabilidades que están acá tienen que pasar todas juntas para llegar a esta probabilidad al final. Ok. ¿Cuánto es la probabilidad asociada a la primera configuración? O sea, tener... vamos a ir al gráfico. A tener, por ejemplo, 2 camiones, a tener 2 camiones el día martes, a tener, lo voy a anotar acá, a tener 2 camiones el día martes, a pasar a tener 2 camiones el día miércoles, a pasar a tener 2 camiones el día jueves y a tener 0 camiones el día viernes. Bueno, lo cierto es que esta probabilidad va a estar asociada a ¿qué cosa? Bueno, la probabilidad de ir de 2 hasta 2 y la probabilidad de ir de 2 hasta 2 y la probabilidad de ir de 2 hasta 0. ¿Vale? ¿Cuánto es esta probabilidad? Lo cierto es que nos basta con fijarnos en el gráfico, ¿no es cierto? Básicamente la probabilidad de ir de 2 hasta 2, ¿cuánto es? Es 0,64, ¿no es cierto? Entonces esta probabilidad es 0,64. ¿Cuánto es la probabilidad de ir de 2 hasta 2? Es 0,64 de nuevo. ¿Y cuál es la probabilidad de ir de hasta 0? Es 0,04. Adicionalmente, ¿qué otro camino podemos tomar, no es cierto? Esto lo voy a dar acá, se me olvidó. Entonces, en la primera posibilidad que tenemos es ir de 2, 2, 2. Esta probabilidad es 0,64 por 0,64 por 0,04. Adicionalmente, otra posibilidad que tenemos para poder hacer esto bajo esta lógica, ¿vale? Es que pasemos, por ejemplo, que pasa esto que está acá. Pasar de tener 2 camiones el día jueves a pasar, perdón, de tener 2 camiones el día jueves a pasar a tener 1. ¿Vale? ¿Qué implica esto? Que el día martes voy a tener 2, el miércoles 2, el jueves 1 y el viernes 0. ¿Qué implicancia va a tener? Bueno, es que las probabilidades van a ser distintas. Primero voy a necesitar la probabilidad de pasar del estado 2 al estado 2. Adicionalmente va a tener que pasar que del estado 2 pasemos al estado 1. Y adicionalmente voy a tener que utilizar la probabilidad de que pase del estado 1 al estado 0. ¿Cuánto es esto? Bueno, lo cierto es que la probabilidad del estado 2 al estado 2 es 0,64. 0,64. Y la probabilidad de 2 hasta 1 es 0,32. Y la probabilidad de ir de 1 hasta 0 es 0,2, si es que no me equivoco. Exactamente. Entonces básicamente encontramos la probabilidad de tener ese camino que está aquí, ¿no es cierto? Entonces esa probabilidad es
0,64, 0,64, 0,32 y 0,2. ¿Vale? Y por último, tenemos básicamente la última posibilidad o el último posible camino para este problema. Es que básicamente el día miércoles, perdón, se nos echan a perder todos los camiones. ¿Vale? Lo cual implica que tengamos que arreglar de algún modo otro estas probabilidades que están acá. Con esto estoy diciendo que tengo que tener la probabilidad de pasar de 2 a tener un camión y tener la probabilidad de pasar del estado 1 al estado 1 para luego ir del estado 1 al estado 0. ¿Cuánto es esta probabilidad? Bueno, lo cierto es que hay que computarla nuevamente. La probabilidad de ir de 2 hasta 1 es 0,32. La probabilidad de ir de 1 hasta 1 es 0,8. 0,32. La probabilidad de ir de 1 a 1 es 0,8 y la probabilidad de ir de 1 hasta 0 es 0,2. Y esa es la probabilidad de aquel camino que tenemos acá, ¿no es cierto? Entonces, esta probabilidad que está aquí es 0,32, 0,8, chuta, no sé por qué dibujé esa weá ahí, por 0,8 por 0,2. Exactamente. Pero lo cierto es que estas son tres posibles combinaciones. ¿Qué quiere decir esto? Es que tiene que pasar esto o esto o esto. ¿Qué implica esto? Que todo se une con 1, por ende los tres posibles caminos se suman y obtenemos finalmente la probabilidad que es 0,1. Entonces básicamente, ¿cuál es la probabilidad de que un día martes tenga dos camiones y el día viernes tenga que ir a arreglarlos? Es de 0,1. ¿Vale? Entonces este ejercicio da como para jugar harto, porque no sé, puedo preguntar por el lunes, puedo preguntar por un viernes, y así sucesivamente, ¿vale? Y ese es realmente el primer ejercicio, espero que haya quedado claro, y cualquier cosa no deben escribirme. Que tengan un lindo día. Chao, chao.